y vamos a ir viendo de nuevo, vamos a ir notando de una vez en la historia algunas conexiones con la historia previa. Y recuerden, hermanos, que de nuevo la narrativa del Antiguo Testamento, las narrativas históricas del Antiguo Testamento se desarrollan en base a tramas, ¿verdad? Y los tramas se desarrollan en base a conflictos. Y los conflictos, ¿verdad? Y las tramas tienen diversas escenas, gracias hermano Ortega, con personajes, con escenarios y con alguna interacción. Entonces, vamos a ver aquí qué encontramos en Primera de Samuel capítulo 6. De nuevo, puedes seguirme en su Biblia o aquí en la pantalla. Yo voy a leer estos capítulos. Dice: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ahora, ellos respondieron, note aquí por favor el párrafo. Todo esto, hermanos, son las palabras de los adivinos y los sacerdotes filisteos. Entonces, inmediatamente, hermanos, ¿dónde está el énfasis del capítulo 6? Aquí termina el capítulo 6. ¿Qué le van a dar a los? ¿Dónde está el énfasis de este capítulo? Inmediatamente uno sabe. Ok, ahora hermanos, déjeme preguntarle, ¿el énfasis de los narrativos del Antiguo Testamento está en el escenario? ¿Está dónde? ¿Está en el escenario? No. ¿Verdad? ¿Los arbolitos son muy importantes? ¿Son la cosa más importante? No, los narrativos históricos del Antiguo Testamento, el énfasis está en los personajes y la interacción que hay en los personajes. A veces los personajes se narran moviendo, haciendo, actuando, pero también aquí es muy importante. Otra de las interacciones claves en las narrativas del Antiguo Testamento son los diálogos. Y que dan los adivinos es uno muy largo. Entonces, imagínense, para el autor de Samuel darnos un diálogo muy largo, algo nos quiere enseñar, ¿sí o no? Bien. Vamos a ver qué es el punto en el diálogo. Note, por favor. Respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros, de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Y preguntan los adivinos: ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los habría tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y los pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y observaréis: si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, Él nos ha hecho este mal tan grande. ¿Quién es Él? Yahweh, Jehová, ¿verdad? Él nos ha... Y si no, ¿qué dicen ellos? Sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Ok, ahora, noten, hermanos, noten. ¿Qué pueden notar de este diálogo? ¿Qué pueden notar de este diálogo tan extenso? ¿Cuál es el punto de este diálogo tan extenso en este capítulo?
Ok, dice, vamos. Todavía tenían dudas, ¿sí o no? A lo mejor no es el Dios de Israel. Pero bueno, por si las moscas nos hagan eso. ¿Para qué más? Ahora, hermanos, ¿mande? Conocían todo el trasfondo de los judíos porque tenían cuestión de los egipcios y el faraón y todo lo que había pasado. Y sabían que había pasado con ellos. Entonces, dijeron, no podemos encontrar nosotros en la misma situación. Ahora, hermano Ortega, dice el hermano Ortega, ellos conocían la historia. Hermanos, este evento está pasando, ¿cuántos años le calcula después de los egipcios? Unos 500. Por lo menos están pasando 400 años. Hermanos, lo que pasó en Egipto fue en los años 1446, 1406 antes de Cristo. Y aquí ya estamos rozando los años 1090, 1000 algo. Entonces, por lo menos han pasado 400 años y todavía hay memoria de que, hey, estos judíos hicieron algo pero horrible a los egipcios. Y luego le dicen los adivinos filisteos, ¿cómo se les ocurre ponerse igual que ellos? ¿Sí o no? Ok, ¿qué otra cosa? Ahora, hermanos, su plan, ¿qué pueden notar de su plan? Hermano Guillermo. Uno de esos tuvo el arca de Jehová en la tierra y filisteos 7 meses. Y pues no hicieron nada para recuperarlo. Y se fue y no. Bueno. Ya habían perdido ellos. Bueno, eso es cierto del lado de los israelitas, ¿verdad? Ahora, pero del lado de los filisteos estuvo 7 meses, y con 7 meses, hermanos, ¿cómo los traía Dios? En el 6 que le dicen, ¿por qué no les hay su corazón con los egipcios? Y Faraón endulzó su corazón después que habían tratado así, no los dejaron ir. Ellos tenían temor de todo lo que había pasado. Y como le dijeron, pues que les restituyeran algo. También es muy interesante que están discutiendo sobre hacer los tumores, hacer los ratones y todo eso. Ellos también sabían. Sí. Todas las plagas habían sido como para juzgar a todos los dioses que tenían los egipcios. Pero ahora casi para amplificar el todo, vamos a hacer los tumores de oro y los ratones y todas esas cosas para ver si se realmente. Sí, y ahorita vamos a hablar de esa palabra expiación. Ahora, hermanos, quiero preguntar algo. El plan que están proponiendo. A ver, hermanos, ustedes, yo ya tiene muchos años que yo me crié en un pueblo, pero ya no me acuerdo de las cosas del pueblo, ¿verdad? Y yo conozco esta historia por lo que los libros dicen, pero ustedes, si alguien de ustedes se crió entre vacas y todo eso, ¿por qué? ¿Qué significa su plan? Está diciendo, tomen 2 vacas que críen, en las cuales nunca, las que no hayan sido puesto yugos, pónganles el yugo y encierren a los becerros. Si ellas van derecho, es que Dios nos hizo todo este mal. Y si no, es un accidente. Espérame, hermano Guillermo, ya participó usted. Dale chance, a ver, hermana Lupita. Quizás porque los que ya tienen el yugo, pues ya saben a lo que van, no van haciendo el trabajo, van derecho, pero estos no sabían qué, no se les ponen esto, lo van a cerrar y el Señor lo calla. Ok, ¿qué más? A ver, alguien más que se haya criado. Ok, note aquí, estas son vacas que están criando. Pero eso es muy importante, porque las vacas que están criando, por ejemplo, para poderlas empezar a ordeñar, les sueltan unos becerros y se prenden. Entonces ya que los empiezan a nombrar todo eso, entonces ya los quitan, entonces ya los pueden ordeñar. Hermano Ortega, yo pensé que nada más era usted dentista. No, es que en Macerar yo lo aprendí eso. Sueltan a los becerros, entonces ya aprendieron. Ya que habían mandado todo eso, yo a fuerza los quitaba, ¿no? Ok, bien. Ok, hermano, sí, hermano Guillermo. El punto era ese, de que las vacas
¿cómo es que las vacas fueron directo a donde debían ir? ¿Por qué? Porque aún los animales conocen a su creador. Ahora, hermanos, Mejor que uno. entonces los adivinos le están poniendo una prueba que es que antinatural en varias maneras. Primero, nunca se les ha puesto un yugo o no se les ha puesto un yugo, ¿verdad? Están criando, ¿verdad? No saben el camino, o sea, les están poniendo una prueba que es muy antinatural para ellos. O sea, hay probabilidad, o sea, pensando ellos, hay un grado mínimo de probabilidad que pasen eso y dicen, si pasa es que sí Dios nos pegó. Ahora miren lo que sigue el narrativo. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando, y mire esta palabra, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Ahora note esto, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron, y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová. Y la caja estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y la pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocausto y dedicaron los sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Hermanos, ¿qué cree que pensaron los filisteos? Bueno, no, ¿por qué de nuevo? Porque de nuevo, hay un plan y el plan está así, le están poniendo una prueba muy difícil a Dios, una cosa muy antinatural para los animales, y salió conforme ese plan. Entonces, ¿qué pudieron? Ahora, hermanos, los filisteos se dan cuenta, no la abandonaron. Ahí van de chismosos, ¿eh? A ver. Y ahí van, y van hasta el límite, y están viendo qué pasa. Y mira, seguro su Dios los va a matar, este Dios, ¿verdad? Y se dan cuenta, y sacrifican y hacen un holocausto a Jehová. Los levitas la bajan y hacen, hermano, y hay una gran fiesta. Y ahí terminan los filisteos, ¿sí o no? Ahora, hermanos, uno pensaría, oh, y ahí termina el narrativo, pero no termina ahí el narrativo. Mire lo que sigue diciendo. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro, la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová, está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Ahora, hermanos, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, o si usted tiene una nueva traducción viviente, no dice 50,070, dice 70 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová los había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, mire las palabras de los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Ok, ahora, hermanos, de nuevo, uno pensaría, no, ¿verdad? Pues ya regresó el arca, acuérdese. Y hay que juntar los narrativos que venimos viendo, ¿verdad? ¿Qué pensaron los judíos cuando se fueron, capturaron el arca? Se robaron a Dios.
Y entonces, de nuevo, uno pensaría, oh, ya está regresando, vamos a hacer una fiesta. Pero de nuevo, ¿qué hace? Mírame todo el lado. Ahora, hermanos, aquí, esto es un detalle textual. Algunos manuscritos hebreos, en algunas versiones de la Biblia de las Américas, dice 50,070 hombres. Para que se dé más o menos una idea, 50,000 personas caben en el estadio de Monterrey. 50,000 personas caben en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, 49,000 caben en el de Guadalajara. Entonces, cuando estamos hablando de 50,000 personas, estamos hablando de todo un estadio de fútbol. No sé qué cuántos caben aquí aquí es el de los, ¿verdad? el Azteca, ¿verdad? El Azteca es un poquito más. Sí, es un poco más grande, pero por lo menos esos son. 49,000. Perdón, mi live como 49,000. Entonces, imagínense todo un estadio. Ahora, algunos de aquí los teólogos, ¿verdad? Dicen, hermano, probablemente si murieron 50, casi se murió todo el pueblo. Pues, porque son, hermanos, 50,000 personas. O 70 hombres, de nuevo. Y aquí está la traducción. Ahora, no vamos a pelearnos por los 50 o los 70, los 50,000 o los 70,000. Lo que sí es esto, hermanos, las palabras importantes es. Ahora, hermanos, ¿por qué de nuevo? Ya regresó Dios. ¿Y qué pensaron? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó cuando perdieron el arca? ¿Se acuerdan? ¿Por qué perdieron el arca a pelear? ¿Cuándo se había visto que traían el arca a pelear? Nunca. Esta era la primera vez que traían el arca de Dios para pelear. ¿Se acuerdan? Supersticiosos. Ahora sí, este es el botón de emergencia. ¿Se acuerdan? Este es el botón de emergencia. Dios tiene que venir porque trajimos el arca. Dios tiene. No, Dios les dio una gran lección. Ahora regresa el arca. ¿Qué piensan? No, pues ya, ¿verdad? Ya se fiesta y todo. Y bueno, pues vamos a tentar a Dios. No, ¿verdad? Y rompen la ley de Dios. Bueno. Entonces, esa declaración no es cualquier declaración. De nuevo, no es cualquier Dios. Jehová, Yahweh, no es cualquier Dios. Ahora, hermanos, estos son judíos y ellos están diciendo, cuando alguien puede leer este versículo 20 en la Nueva Traducción Viviente, el 20, hermano. Así que, ¿quién puede estar en la presencia del Señor? Este Dios Santo, hermano. ¿A dónde podremos enviar el arca desde aquí? Ok, ahora ellos están diciendo, ¿a dónde la vamos a mandar? ¿A dónde la vamos a mandar? Nunca entendido, no se puede, que lo que hicieron fue, a ver, nos convenció la curiosidad adentro de los que ya vieron, ya sabían lo que había. Ahora, y no nada más, de nuevo, aquí de nuevo, Dios les está demostrando, ¿por qué? Porque Él es santo. Él les dio instrucciones, no lo pueden tratar como se les pegue su regalada gana. ¿Ok? Él no es cualquier Dios. Ahora, aquí es lo interesante, hermanos. Bueno, ahora ¿dónde lo vamos a mandar? Porque no quieren que siga muriendo gente. Y enviaron, continuamos, nota aquí, y enviaron mensajero a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo, los filisteos han vuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla vosotros. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahora, hermanos, hay algo muy interesante. ¿Por qué unos sí quieren el arca y por qué otros no quieren el arca? Pero ¿por qué los de Kiriat Jearim sí se la llevaron?
Hermanos, acuérdense de nuevo, acuérdense que estamos aprendiendo, hermanos, que santidad en el Antiguo Testamento no significa impecabilidad, no significa, ¿verdad? De nuevo, Dios es algo, Dios es un Dios sublime, Dios es un Dios diferente, y Él quiere que su pueblo sea diferente. Entonces, hermanos, para algunos, el arca representa ¿qué? No la quiere. Le tienen miedo. Y no están dispuestos a ajustar sus vidas, y no están dispuestos a obedecer para mantener el arca. El otro sí lo quiere. Sí, cuando el pueblo confesó su pecado. Y estos, ¿sabes qué? Prefirieron los que se asomaron, cometieron pecado. Y en vez de pedirle perdón y ponerse a cuentas con Dios, prefirieron, ¿sabes qué? Llévensela. Yo creo que lo siguen viendo como una cosa de su perfección. ¿Sí? Ese es el problema. Sí. Porque aún dice que en Kiriat-Jearim, para ellos sí sigue siendo como algo que no les va a pasar mal, ¿no? Sí, hermanos. Y ahora, dice aquí, cuando se escribe este narrativo, dice, pasaron 20 años. La próxima vez que se mueve el arca es con David, hasta segunda de Samuel. ¿Ok? Exacto. Y eso es muy interesante. ¿Por qué no la regresaron a Silo, donde la habían tomado? ¿Ok? Y ahí, de nuevo, y ahí estuvo mucho tiempo en Kiriat Jearim. 20 años, hermanos. Y de nuevo, ¿qué representa eso? ¿Qué representa eso? ¿Qué representa eso del pueblo? Ahora, hermanos, no sé si leemos la siguiente parte del capítulo 7, creo que de nuevo es otra escena, pero creo que está conectada a lo que estamos viendo desde capítulo. Acuérdense que capítulo 4 hasta capítulo 7, creo que hay algo que los unifica, hermanos. ¿Se acuerda? ¿Qué unifica capítulo 4, 5, 6 y los primeros versículos del 7? El arca. Acuérdense, el narrador aquí nos dice enfáticamente en estos narrativos, la palabra clave que repite un montón de veces es arca, 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 arca. ¿Verdad? Y cuando hablamos del arca también estamos hablando de Dios y de la presencia de Dios. ¿Se acuerda? Entonces, estos narrativos tienen que ver con la presencia de Dios. La presencia de Dios, ¿verdad? Ha juzgado a los filisteos aquí. La presencia de Dios ha regresado a Israel, pero no está dispuesta la presencia de Dios a regresar a un pueblo que lo quiere mangonear y tratar como cualquier otro Dios. Debe ser tratado como ¿qué? Como Dios. Ahora, hermanos, aquí, note, y creo que el hermano Guillermo ya se me estaba adelantando. Note por qué le digo que el capítulo termina con una lección muy interesante. Esta es otra escena. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron en aquel día, y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Ahora miren, hermanos, este es un pueblo diferente, ¿sí o no? Este es un pueblo diferente. Ahora, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, y ahorita le voy a enseñar un mapita, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel, mire qué dice: tuvieron temor de los filisteos
Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Hermanos, ¿cómo había empezado este narrativo? ¿Se acuerdan? En el capítulo 4 bien valientes, no, ahora sí, tráiganme el arca, ¿verdad? Y vino el arca y gritaron, ahora sí, ¿se acuerdan los filisteos? Dios ha venido, filisteos, sean valientes, porque los van a ir los judíos y págate. Los derrotan 40,000 muertos. ¿Se acuerdan? Hermano, viendo la batalla, ¿ahora qué? Ahora ya está más cerita, ¿no? ¿Dónde están esos del capítulo 4, verdad? Que no, de aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? ¿Por qué ahora sí no están tan animados? Y note aquí. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron a pelear contra los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Cron a Gad. E Israel libró su territorio de manos de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Hermanos, este es un Israel muy diferente, ¿sí o no? Déjenme enseñarle un mapita aquí, nada más para qué. Pero a través de toda la Biblia les pasó lo mismo. Le daban la espalda y otra vez, y le daban la espalda y otra vez, y igualito. Así es, hermano Guillermo. A ver si como que se me está atorando aquí. Tengo un mapita. Ok, note aquí. Este es el mapita. Ok, ¿se acuerda? Ahorita lo voy a hacer un poquito más grande. Ok. Se llevaron el arca de Silo, ¿se acuerda? Sí. Ok, aquí fue tomada. Aquí estaba la guerra. Ok, se la llevaron a Asdod. Aquí les empezó a pegar los tumores. No, pues mándenla a Gad, de que lloren en mi casa, que lloren la de Gad, pues que lloren en la de Gad. Y luego de que lloren en la de Gad de Cron, pues mándenla a Cron. ¿Se acuerda? Ajá. Y aquí, hermanos, es donde le dicen a los adivinos, pues ¿qué vamos a hacer? 7 meses, hermanos, pasó el arca con los filisteos. Y entonces dice, pues mándenla, y la mandaron a Bet-Semes. Aquí los de Bet-Semes miran el arca y la mandan a Kiriat Jearim, y hasta que David la regresa a Jerusalén. ¿Okay? Entonces, ahora, hermanos, cuando viene la guerra, y en esto termina el capítulo 7, viene, ¿verdad? Mizpa está, que si no me equivoco, Mizpa está por acá arriba. Entonces, ¿verdad? Los filisteos escuchan. Samuel congregó a todo el pueblo, no para pelear. Congregó a todo el pueblo, ¿para qué? Para arrepentirse. ¿Se acuerdan? Y se arrepintieron y confesaron. Y entonces los filisteos escuchan, miren, ahí andan todos, pues qué más charola de plata. Nos los juntaron a todos los judíos.
entonces quieren venir a hacer guerra. Y esto es un paralelo. ¿Por qué? Porque ahora, ¿verdad? Y entonces, ahora los judíos aquí no están trayendo el arca. Y tienen mucho miedo. Ya los vencieron. ¿Qué fue diferente, hermanos? Es lo que... Ahora sí vieron al Dios Dios que, estaba perdido. ¿Por qué? con el que fueron a pararse. Ahora, ¿por qué? Porque habían dejado sus ídolos. Que se fue larga. Y ahora no estaba el arca. Porque habían dejado sus ídolos. Y habían confesado su pecado. Dejaron sus ídolos. Y habían confesado sus pecados. ¿Me acuerdo, hermano? Y de nuevo, y están tratando a Dios como Dios. Dios de sus promesas. ¿De qué? No necesitaron, hermanos, no necesitaron el arca para que vinieran. Dios los ayudó y tronó. Hermanos, imagínense los filisteos, ya habían tenido 7 meses de experiencia. Imagínense, truenan, ¡ay, otra vez ese Dios! ¡Otra vez ese Dios! Y dice aquí en el narrativo, termina, y hubo paz. Y hubo paz. Entonces, hermanos, de nuevo, lo que ha venido desde capítulo 4 hasta capítulo 7 es parte también de nuevo del mismo tema de Samuel. ¿Se acuerda? Es otra manera de ilustrar el tema de Samuel. ¿Cuál es el tema de Samuel, hermanos? ¿Cómo podemos decir el tema de Samuel? Dios auxilia a la persona. Ok, ¿verdad? El Yahweh, el Dios verdadero, usa, ¿verdad?, hombres. Pero hay otra manera que me gusta más. Dios honra a los que le honran, y los que le desprecian serán tenidos en poco. Dios humilla a los soberbios y exalta a los humildes. ¿Y se acuerda? Algo que vamos a ver, Dios les está ayudando. No porque trajeron el arca, no porque fueron supersticiosos, porque están convirtiéndose, porque están dejando sus ídolos, porque están confesando su pecado y están arreglando cuentas con Dios, que es lo más importante, es lo más importante. Ahora, hermanos, déjenme, creo que este es un buen tiempo, aparte de ver este mapita, para ver un poquito sobre la historia, está bien, de los filisteos. Déjenme enseñarle un video de YouTube. Porque estos filisteos los vamos a ver en todo el libro de Samuel. ¿Ok? Con Monday.com tú recuperas el control, creo. Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Os habéis preguntado alguna vez quiénes eran de verdad los filisteos? ¿Sabíais que tenían costumbres funerarias muy sofisticadas? No vamos a ver todo, porque se me duermen. Si escucháis la palabra filisteo, tal vez acuda a vuestra mente la imagen de Sansón derribando las columnas de un templo. O quizá os acordéis de otro personaje bíblico, el gigante Goliat, aquel guerrero filisteo a quien el joven David mató de una pedrada en la frente. Es posible también que esa palabra, filisteo, os suene a insulto. Eres un filisteo. Y sería correcto, porque según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, un filisteo en sentido despectivo es una persona cerrada a la innovación artística y cultural. Pero más allá de relatos bíblicos y de improperios poco frecuentes, ¿quiénes eran los filisteos? ¿Existieron realmente? Pues sí, sí que existieron. Allá por el año 1200 a.C. aproximadamente, durante la Edad del Bronce, los reinos e imperios que dominaban el Mediterráneo oriental sufrieron las incursiones migratorias de los conocidos como pueblos del mar. Sabemos de su existencia principalmente por los registros escritos de los egipcios, quienes tuvieron contacto con aquellos pueblos extranjeros. La mayoría de veces enfrentándose a ellos en batalla, pero también contratando a algunos como mercenarios. El faraón Meneptah, en su gran inscripción de Karnak, se refirió a ellos literalmente como pueblos de países extranjeros del mar. Pero los historiadores desde el siglo XIX han optado por abreviar y llamarlos simplemente pueblos del mar.
invasores, más allá de los escasos datos que han aportado hasta el momento las excavaciones arqueológicas. De hecho, no hay consenso entre los historiadores. Algunos dudan incluso de la existencia real de aquellos pueblos del mar, mientras que otros los creen culpables del hundimiento del imperio hitita y de la civilización micénica. En todo caso, la hipótesis que parece contar con más apoyos actualmente es la de que, tal como indicaron los egipcios hace más de 3000 años, sí se produjeron una serie de movimientos migratorios de una amalgama de pueblos que aparecieron navegando por la costa oriental del Mediterráneo, presumiblemente procedentes de las costas del mar Egeo, Chipre y la península de Anatolia. Hablaban lenguas indoeuropeas y se fueron asentando en las costas de Oriente Próximo, en detrimento de las culturas preexistentes. En los listados egipcios de aquellos pueblos hostiles se mencionan a los Peleset. En las inscripciones eran retratados como hombres altos y afeitados, que lucían cascos rematados con plumas y esgrimían grandes lanzas. Derrotados por los egipcios, los Peleset se asentaron en las llanuras costeras del sur del Levante mediterráneo, en la región de Canaán. Una hipótesis apunta a que fue el faraón Ramsés III quien los derrotó y que, a fin de que sirvieran como escudo para proteger las fronteras del noreste de Egipto, este decidió reasentar a los vencidos en fortalezas de Canaán, un territorio que por entonces controlaban los egipcios. Sea como fuere, el caso es que una vez en Canaán, los Peleset lograron hacerse con el control de varias ciudades y comenzaron a mezclarse con las poblaciones indígenas, lo que daría lugar a la cultura filistea, ya en la Edad del Hierro. Eso al menos es lo que opinan gran parte de los expertos en la materia. En el Antiguo Testamento, concretamente en el libro de Josué, capítulo 13, versículo 3, se menciona que el territorio de los filisteos abarcaba desde Sión, al este de Egipto, hasta el límite de Etrón, al norte, y que allí había 5 ciudades-estado gobernadas por los filisteos: Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Aquella pentápolis, aquellas 5 ciudades, así como las tierras y poblaciones menores de sus alrededores, conformaban la denominada Filistea, la tierra del pueblo filisteo, un término que, por cierto, procede del idioma hebreo, concretamente del Tanaj, la Biblia hebrea, pero cuyo origen etimológico se desconoce, igual que se desconocen los detalles de cómo nació la civilización filistea. Y es que en esa región, aquella época de transición entre la edad del bronce y la edad del hierro, es decir, entre los años 1200 y el 300 a.C. aproximadamente, estuvo repleta de cambios. Por un lado, Egipto perdió su poder en Canaán y florecieron entidades étnicas como los fenicios en la zona del actual Líbano o los israelitas en las tierras altas de Cisjordania. A partir de esos datos podemos deducir que Filistea era un territorio relativamente pequeño. Medía apenas 45 kilómetros de norte a sur, con una anchura media de 20 kilómetros, es decir, unos 900 kilómetros cuadrados. Para que os hagáis una idea, 2 veces el tamaño de Andorra o una 10ª parte del de Puerto Rico. These words, it's not a coincidence. Something powerful is moving in the invisible. Eso sí, aquella región era muy fértil y además gozaba de una gran actividad comercial, dado que dominaba la Vía Maris, el camino más corto para llegar a Egipto por tierra desde el norte, una ruta que discurría desde el país del Nilo hacia el Líbano y Damasco. Muchos de vosotros estaréis pensando que el Antiguo Testamento no es una fuente histórica fiable, pero la existencia de los filisteos en el Levante mediterráneo no es solo una cuestión de fe.
La arqueología también lo ha confirmado. Por ejemplo, está demostrada la existencia de la ciudad filistea de Ekrón, que fue construida sobre las ruinas de una gran ciudad cananea, que estaba bien planificada y fortificada y que perduró durante 2 siglos. De las 5 ciudades-estado que componían la Pentápolis, tan solo en Gaza no se han llevado a cabo excavaciones que hayan revelado niveles de la época de los filisteos. De acuerdo, pero si hay pruebas arqueológicas de que existieron los filisteos, ¿por qué hemos dicho antes que algunos historiadores tienen dudas? Porque esas dudas que mencionamos no se refieren a la existencia de los filisteos en sí, sino a su origen, a que realmente uno de aquellos pueblos del mar que supuestamente invadieron territorios de la región, realmente los Peleset, fueran la raíz de la civilización filistea. Un punto a favor de la teoría de los pueblos del mar es que las piezas de cerámica filistea halladas por los arqueólogos muestran un claro estilo micénico en los periodos más antiguos, tanto en formas como en los motivos dibujados y la pintura monocromática, lo que apunta a que los filisteos procedían del Egeo, la Anatolia costera o Chipre. De igual modo, se han encontrado numerosos artilugios con estilos muy parecidos a los de estas 3 regiones, como máscaras, estandartes, recipientes, columnas, chimeneas, hornos e incluso armas, como un hacha de doble hoja o esta daga de hierro con mango de marfil tallado del siglo XI a.C., hallada en Hebrón. Por otro lado, también es cierto que ya antes de que surgiera la civilización filistea, aquella región, como dijimos, era punto de paso para los comerciantes que se dirigían a Egipto, por lo que no es descartable que los filisteos no provinieran del este de Europa, sino que simplemente se limitaran a copiar piezas de artesanía procedentes de allí. En cualquier caso, si los filisteos fueron realmente descendientes de esos Peleset venidos del mar, se estima que estos fueron menos numerosos que la población cananea preexistente con la que se mezclaron para engendrar al pueblo filisteo. Otros 2 indicios que apuntan al origen europeo de los filisteos son que usaban escritura egea en lugar de semítica y que consumían mucho cerdo, un animal que por aquel entonces no se criaba en las tierras del levante mediterráneo y sí en el mar Egeo. En la narrativa bíblica, los filisteos son rivales enconados de las tribus hebreas primero y más adelante de los reinos posteriores de estas, Israel y Judá. Ya en el libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 17, se dice que cuando el faraón egipcio dejó ir al pueblo israelita, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios que no se arrepienta el pueblo cuando viene la guerra y se vuelvan a Egipto. Es decir, que en la época en que aquellas palabras fueron redactadas, los filisteos ya tenían fama de ser tan fieros y peligrosos que hasta Dios prefirió mandar a sus favoritos por otra ruta. No fuera a ser que se asustaran tanto al topar con los filisteos que prefirieran volverse a Egipto y someterse de nuevo al faraón. Ok, pausa ahí. Ok, y quería enseñarles todo eso porque del capítulo 8 en adelante es cuando comienza, hermanos, el ascenso de Saúl como rey. Y se acuerda que todo el reinado de Saúl va a haber otra vez guerra contra los filisteos. Y hay varios detalles de la cultura que solamente se explican en esto. Nada más déjeme recordarle algo. ¿Se acuerda qué imagen tenía Dagón? ¿Qué imagen creen que tenía Dagón, el dios de los filisteos? Que cuando va el arca, primero caído y luego mochado, ¿se acuerda? De un pez. ¿Ok? De un pez. De hecho, hermanos, hay algunos que creen, cuando David va a enfrentar a Goliat, ¿verdad? La palabra que utiliza para armadura de bronce
es una palabra que también significa serpiente o suena como serpiente. Y algunos creen que Goliat tenía, hermanos, en su casco dibujada una serpiente. De nuevo, algunos a lo mejor eran una serpiente marina o algún otro tipo de serpiente. Y algunos piensan, hermanos, y esta es la cosa que los judíos cuando escriben, hermanos, cuando ellos escribieron la historia, ellos están pensando en muchas cosas. Y su visión de la historia es teológica. Ellos no ven coincidencias, ellos ven a Dios obrando. Y aquí de nuevo empieza a resurgir un tema que como que se perdió tantito. ¿Cuál es el tema con el que los judíos están creciendo? Que Dios va a mandar ¿a qué? El descendiente de la mujer, ¿que qué? Que aplastará en la cabeza a la serpiente. ¿Ok? Que aplastará en la cabeza a la serpiente. Otro de los detalles también para nosotros es muy increíble. ¿Se acuerda que en una de las historias de Saúl que vamos a ver más adelante, dice que no se encontraban herreros en la gente de Israel, sino que iban ¿a dónde? Con los filisteos. ¿Ok? Cuando los filisteos, y de nuevo, parte de esto, ¿ok? Y bueno, sí. Yo creo, hermana, es más por, de nuevo, como, yo creo que era como de las, vamos a decir que ellos solamente les permitían tener tenían asadones y cosas para agricultura, pero nada de espadas. Era como la manera de subyugar a Israel, como la manera de mantener a Israel así. Bueno, los americanos dicen esto. Aquí está una teoría de los americanos. Cuando le quitas al pueblo las armas, gobierna sobre las personas. Es por eso que el asunto de las armas en los Estados Unidos es un tema caliente. Porque le quitas al pueblo las armas. Y el gobierno es el único con armas, el ejército es el único con armas. Y esa es la cosa, ¿cómo se defiende el pueblo? Para nosotros eso es porque no crecimos así. ¿Okay? Pero esa es una de las maneras, le quitas a las personas, le quitas al pueblo las armas y le quitas la manera de defenderse. Ahora, otra de las cosas, el hermano Cruz lo mencionó, y aquí viene otro detalle que no sabemos si es completamente cierto. La palabra filisteo, en algunos léxicos hebreos, bueno, en algunos léxicos de hebreo, es la palabra que se puede leer pilistí o pelestí, por eso se acuerda que le decían que significa emigrante o invasor. También se utilizaba para la palabra extranjero. Entonces, no necesariamente era un título, no era un apodo honorable. Realmente lo que estaban diciendo, estos son extranjeros. Bueno, y verdad, invasores y de esas cosas. Ahora, esa es la palabra que se utiliza hoy en día para Palestina, ¿ok? Esa es la misma porque es Pelestí y de ahí, y ese es el término que le dieron a los judíos cuando regresaron a Jerusalén, ¿les verdad? Y los judíos, y hermanos, muchos, por ejemplo, dicen que es muy ofensivo para los judíos cuando nosotros cantamos tierra bendita y divina, la de Palestina. Porque ese es un término que se aplica, o sea, se lo están aplicando a ellos como que ellos eran los extranjeros, como que ellos fueron los invasores. Pero recuerda que una de las cosas que los judíos claman es que esa es la tierra que Dios les dio y esa es la tierra que van a querer y es la tierra que aman. De nuevo, no porque sea la más bonita, México es la más bonita, ¿no es cierto? Sino ¿por qué? Porque fue la que Dios les dio. Esa es la tierra que Dios le prometió a Abraham y a sus hijos, ¿verdad? Y bueno, eso es otro detalle donde hay conexiones. Ok, hermanos, bien, aquí terminamos nuestra clase. Vamos a orar y vamos a terminar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos pasar, ¿verdad?, un tiempo más en este estudio de Primera de Samuel. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos a ver los narrativos, no nada más como historias que contamos a los niños. Esta no es una historia para competir con los Avengers ni con otros personajes.
Esta es la historia real. Estos narrativos realmente pasaron. Y realmente el Dios de Israel mostró que Él es poderoso. Y que lo que Él quiere, más que seamos supersticiosos y religiosos, es que quiere corazones arrepentidos. Quiere corazones dedicados. Que solamente Él sea nuestro único Dios verdadero. Ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos. Y ayúdanos porque aunque a lo mejor no tenemos dioses de metal o dioses de barro, nuestros dioses a veces son más sofisticados. Nuestros dioses son a veces el dinero, el placer, la comodidad, muchas otras cosas, Padre. Ayúdanos, ¿verdad?, a luchar constantemente con nuestro corazón, que es una fábrica de ídolos. Ayúdanos, Padre, por favor, a servir al único Dios verdadero. Y ayúdanos, Señor, a comprender que tú eres Dios. Y tú y nosotros estamos para servirte, no tú estás para servirnos. Nosotros estamos para servirte a ti y vivir para ti y adorarte a ti. Bendícenos, Señor, por favor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.